Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. En este video voy a explicar características de la función cuadrática y como dice ahí en la parte uno. O sea, vamos a dar algunas características, no todas, ¿ya? Entonces comencemos. La definición. Bueno, generalmente la función cuadrática se entiende que va de R en R y está definida por un f de x es igual a ax cuadrado más bx más c, donde el a, el b y el c son reales cualquiera y el a tiene que ser distinto a cero. Esa restricción es para que no corresponda a una función del tipo afín, ¿ya? Entonces, ejemplos de función cuadrática podríamos tener cosas como esto: f de x es igual a 3x cuadrado, ¿ya? Menos 2x más 7, donde uno puede identificar los parámetros que el a vale 3, que es el que está aquí, el b vale menos 2, que es el que está aquí, y el c vale 7. Otro ejemplo podría ser que g de x fuera menos x cuadrado más 10x menos 5. Por lo tanto, aquí tendríamos que el a, el coeficiente del x cuadrado, sería menos 1, el b sería el coeficiente del x, que es 10, y el c es el término libre, que sería menos 5. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos de definiciones de una función cuadrática. Continuamos. La primera característica es que cuando uno grafica cualquier función cuadrática en el plano cartesiano, esta gráfica va a corresponder a una parábola. Y las parábolas son dibujitos como estos, ¿ya? S y S. Tiene una definición específica, pero no vamos a entrar en detalle, ¿ya? En el siguiente video vamos a hablar de características de la parábola, pero tampoco vamos a hablar sobre en sí cómo se forma esta figura, ¿ya? Entonces, eh, cualquiera, cualquier función cuadrática va a quedar dibujada como una parábola, ¿ya? Entonces, eso es sumamente importante. Después dice, la segunda característica es que la parábola abre hacia arriba y vamos a entender que hacia arriba se refiere a esto, como que el dibujito es así, ¿ya? Puede ser más ancha, pero hacia arriba, ¿ya? O hacia abajo, entonces vamos a entender que es lo contrario, que es así, ¿no es cierto? O quizás más ancha, según el valor de A, ¿ya? Entonces, si el A es positivo, las ramas de la parábola abren hacia arriba, ¿ya? Entonces, por ejemplo, g de x es igual a x cuadrado más 3, ¿ya? Donde ahí uno tiene que el a vale 1, el b vale 0 y el c vale 3. Como el a es 1, positivo, significa que uno sabe que esta función tiene que ser algo así, ¿ya? Tiene que abrir hacia arriba. Entonces cualquier ejemplo sería una otra g de x, por ejemplo, 4x cuadrado menos x menos 7, lo mismo. El a vale 4, que es mayor que 0, por lo tanto uno puede hacer que la gráfica va hacia arriba, ¿ya? Después dice, si a es menor que 0, entonces lo hacen hacia abajo, ¿ya? Entonces puedo tener una f de x que sea menos x cuadrado más 3x más 5. Entonces uno sabe que el a es igual a menos 1, ¿ya? Y eso es menor que 0, por lo tanto uno sabría que la gráfica de esta función tendría que ser una parábola que va hacia abajo. Y así, ¿ya? Cualquier coeficiente negativo. Entonces esa es la segunda característica. Dependiendo del valor de a, uno sabe si es que la parábola va hacia arriba o hacia abajo. Intersección con el eje y. Para determinar la intersección con el eje y de cualquier función, uno debe evaluar el cero en la función, ¿ya? Y ahí vamos a tener en qué punto debería intersectar el eje y. Por ejemplo, para la función cuadrática, que es genérica, f de x es igual a x cuadrado más bx más c. Yo sé que, por ejemplo, si reemplazo el 0, me va a dar a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. Eso significa que me queda 0 al cuadrado es 0 por a 0 más 0 más c. Significa que
f de 0 es c. Por lo tanto, me está diciendo que el 0 va con el c. Ese punto siempre va a estar en la parábola, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que la intersección con el eje y es c. Un ejemplo sería algo como esto. F de x es igual a 2x más 4x menos 1. Entonces yo sé que si dibujo el plano cartesiano, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, y ubico el menos 1, me queda menos 1 por aquí. Yo sé que la parábola va a pasar por ese punto, ¿ya? Y además sé que va hacia arriba. Entonces podría ser algo como esto, ¿ya? Podría ser algo como esto. Entonces ahí uno tendría que ver cuál es, ¿ya? Ahí ya tenemos que entrar en más detalles. Pero yo sé que pasa por aquí. Eso es lo importante. Otro ejemplo sería, vamos a separar. Entonces digo, g de x es igual a menos x al cuadrado más x más 3. Entonces yo dibujo, si yo empiezo a dibujar esto, digo 1, 2, 3, y yo sé que por aquí tiene que pasar la parábola, ¿ya? Porque como el c vale 3, significa que por aquí va a pasar. El a es negativo, por lo tanto tendría que ser algo como esto, ¿ya? O quizá algo como eso. Ahí habría que entrar a dibujar mejor, ¿ya? Pero yo sé que sí o sí va a pasar por ahí, ¿ya? Entonces, la intersección con el eje x siempre se puede encontrar para cualquier función y se hace un procedimiento en donde la imagen, ¿no es cierto?, el f de x se reemplaza por 0. Entonces, la función cuadrática, tengo esto, ax cuadrado más bx más c. El f de x se reemplaza por 0 y me queda ax cuadrado más bx más c. ¿Qué significa eso? Que para encontrar la intersección con el eje x vamos a tener que resolver una ecuación cuadrática, ¿ya? Entonces, si vamos a resolver una ecuación cuadrática, significa que lo que conocíamos de la ecuación cuadrática nos va a servir para saber si intersecta al eje x o no. Y ahí recurrimos a lo que es el discriminante, ¿ya? Recuerden que el discriminante es b cuadrado menos 4ac. Y el discriminante nos va a decir si que hay una intersección con el eje x, si hay dos o no hay ninguna, ¿ya? Entonces, si el discriminante es mayor que 0, significa que la parábola va a tener, o la gráfica de la función cuadrática va a tener dos intersecciones con el eje x, ¿ya? Por otra parte, si el discriminante es 0, va a tener una única intersección con el eje x, ¿ya? Y si el discriminante es menor que 0, significa que no va a tener intersección con el eje x. Entonces, hay tres casos posibles para la función cuadrática, y es que intersecte en dos puntos del eje x en un solo punto o no lo intersecte, ¿ya? Entonces, veamos un ejemplo. Si tengo, vamos a parar acá, f de x es igual a 2x cuadrado menos x más 3. Entonces, yo podría saber si es que intersecta o no al eje x. Por ejemplo, digo b cuadrado menos 4ac. B cuadrado sería menos 1 al cuadrado menos 4, ¿ya? Por 2, que vale a, por 3, que vale c. Entonces me queda 1 menos 8 por 3, 24. Entonces me queda menos 23. Yo sé que esta función no va a intersectar al eje x porque el discriminante es negativo, ¿ya? De hecho, uno si hace la gráfica, bueno, esto me dice 3, ¿no es cierto? 1, 2, 3, pasa por ahí. Y esto me dice positivo, hacia arriba. Entonces tiene que ser algo así o algo así.
Y ahí uno se da cuenta inmediatamente que, o sea, ahí uno tiene una idea de que podría ser, ¿no es cierto?, que no intersecte al eje X. Y esto nos da la seguridad, porque igual podría ser algo quizás así, como, ¿no es cierto? Pero yo sé que no es así porque el discriminante es negativo, ¿ya? Entonces, bueno, eso prácticamente, ¿ya? Con lo que es intersección con el eje X. Ahora vamos a dar un ejemplo en donde encontremos los puntos, ¿ya? Entonces lo que haremos es analizar esta función según las características que hemos dado. Comencemos primero con la primera característica, en donde yo sé que el A vale 1, por lo tanto es la parábola abre hacia arriba. ¿Ya? La segunda característica, bueno, esa es la segunda característica, que la parábola abre hacia arriba, ¿no es cierto? Porque ya la primera era que era una parábola, pero ya lo sabemos. Entonces, la segunda característica que vamos a analizar es la intersección con el eje Y, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno sabe que el C me da que es menos 7, por lo tanto yo sé que la parábola corresponde al, o sea, la parábola pasa por el 0,7 o que este punto pertenece a la parábola. Ya cualquiera de las dos formas está bien dicho. Y por último, vamos a ver las intersecciones con el eje X, ¿no es cierto? Y dijimos que si tenemos f de x igual a x cuadrado más 6x menos 7, para ver su intersección tenemos que hacer el f de x igual a 0, ¿ya? Porque nos interesa ver cuando la imagen es 0, ¿ya? Entonces me queda 0 es igual a x cuadrado más 6x menos 7. Y aquí tengo que resolver una ecuación cuadrática y por lo tanto voy a intentar factorizar primero y me queda x sumados me dan 6 y multiplicados me tienen que dar menos 7. Por lo tanto tendría que ser un más 7, ¿no es cierto? Y un menos 1. Entonces multiplicados me dan menos 7 y sumados me dan 6. Perfecto. Y resuelvo. Esto o sea, ese binomio por ese binomio me da 0. Significa que este binomio tiene que ser 0 o el otro binomio tiene que ser 0. Por lo tanto, un valor de x es menos 7 y el otro valor de x tendría que ser 1. ¿Qué significa esto? Por lo tanto, la intersección con el eje x es el punto menos 7, ¿ya? Porque eso vale x, 0, el y vale 0 siempre, y el x vale 1 y el y vale 0. Por lo tanto, tengo las intersecciones con el eje x, ¿ya? Y si uno quisiera como ver un poco cómo es esta parábola, bueno, tendría que, con estos datos, con los que tenemos hasta ahora, ya porque nos falta más información, que lo vamos a ver en el otro video, podría intentar hacer una gráfica, ¿no es cierto? Probablemente me quede muy mal, pero lo vamos a intentar igual. Me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 7. Entonces yo sé que por acá pasa la parábola, por acá pasa la parábola. Además, sé que corta en el menos 7, entonces tendría que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tendría que ser por aquí, ¿no es cierto? Probablemente la parábola es una cosa así. Ya. Entonces, no quedó muy bonita, obviamente, pero tiene que ser algo por ahí. ¿Ya? Bueno, entonces ahí hemos analizado las características, algunas características de la función cuadrática, que es su gráfica, entonces siempre es una parábola. Segundo, que el valor de A me dice si la parábola es hacia arriba o hacia abajo. Tercero, que el parámetro C siempre me va a indicar la intersección con el eje Y. Y por último, que si queremos ver la intersección con el eje X, vamos a tener que resolver una ecuación cuadrática. ¿Ya? Entonces, espero que les haya gustado el video.
sea así, deje su like, suscríbase y espere el segundo video donde voy a hablar sobre el vértice y más características de la parábola en sí. ¿Ya? Entonces nos vemos hasta el siguiente video, que se encuentren muy bien